Buenas tardes. Es que nos tardamos en la reunión de seguridad, viendo algunos temas, pero ya estamos aquí con ustedes y si les parece, vamos a preguntas y respuestas. Para atrás, ¿sí? No hace falta siempre a todos se les da la palabra. Estamos inquietos, como Todas la mayoría y de los todos. ciudadanos, presidente, con respecto a este secuestro masivo en Cancún de trabajadores de un call center. ¿Pudieron platicar de esto? Sí, se me Gracias. informó. Parece que es un conflicto de dos grupos. Todavía no se puede hablar de secuestro en el sentido de que sean bandas, ¿no? Criminales, sino de dos grupos que tienen alguna actividad y que están en disputa. No se considera que haya secuestros así en el sentido conocido, pues, ¿sí? Sino que son diferencias entre dos organizaciones, no necesariamente criminales, de acuerdo a lo que me informo. Claro, no son métodos adecuados para dirimir diferencias, ¿no? Esa es la información que se tiene del gobierno de Quintana Roo. Vamos a esperar, estamos pendientes sobre el asunto. Buenos días, Guillermo Cruz de Quinto Poder. Presidente, usted ha hablado mucho del tema de la corrupción que se atiende de arriba hacia abajo y usted tiene conocimiento del tema de los gasoductos que ya está en negociaciones. Yo lo que le quisiera preguntar es si va a haber responsabilidades para funcionarios que estén implicados en firma de convenios, oficios, convenios modificatorios. Ayer el director Bartlett habló de que si hay personas que estén involucradas en estos asuntos, habrá consecuencias. Entiendo que hay una negociación. Usted ha comentado que es un tema que le molesta por los montos de los que se habla y porque los gasoductos no son utilizados. Llegó a mencionar que por lo menos el diputado plurinominal Enrique Ochoa fue omiso. Tengo un expediente en el que se habla de funcionarios que participaron en la gestión anterior y que siguen en la Comisión Federal de Electricidad. Si me lo permite, quisiera compartírselo. No sé si pueda. De acuerdo. Pero digo, hay funcionarios que, si me lo permite comentarlo, creo que podrían ser sujetos de… Primero la pregunta concreta es ¿por qué no hay una investigación de la función pública, de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad sobre, por ejemplo, Germán Guerrero Escamilla, gerente de operación de gas, Rafael Duque, director financiero de CFE Energía y CFE Internacional, Eugenio Herrera Terrazas, director jurídico de CFE Energía, Eric Olvera Rico, subgerente regional de energéticos, Omar Chavero Chávez, gerente de gas en la subdirección de energéticos, Adrián Ortiz Martínez, gerente de control financiero de CFE Energía, Adrián Montes de Oca Garduño, jefe de proyectos de vinculación del abogado general, Héctor Domínguez Cruces, subgerente regional de energéticos sureste en Veracruz, Juan Carlos Fregoso Serrano, asesor técnico de la empresa productiva subsidiaria 6 en Veracruz, que es quien firmó los convenios modificatorios por los que se ampliaron los plazos para que los gasoductos, en lugar de que terminaran en un plazo, se ampliaran muchos meses más.
Francisco Moreno Núñez, asesor legal de la Unidad de Gasoductos, y Gustavo Varela Ruiz, que es el auditor interno. Ninguno de estos personajes ha sido investigado y usted ha hablado mucho tiempo de el combate a la corrupción. Me llama la atención, digo, esa es la pregunta concreta. Además de ello, si me lo permite, quisiera, en vista de cierto asedio del que hemos sido objeto por lo publicado y por lo que vamos a seguir publicando, a ser responsable de cualquier cosa que nos ocurra al diputado Enrique Ochoa y al actuario Guillermo Turrent de cualquier incidente que nos ocurra en Quinto Poder. Y de igual manera agradecer la intervención que ha ocurrido de parte del Mecanismo de Protección de Periodistas, del que está a cargo el señor Encinas, y de los organismos Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, porque creo pero la pregunta concreta es si va a haber consecuencias, porque usted incluso la semana pasada habló de que se necesita terapia a la gente que está involucrada en casos de corrupción, pero ya pasaron prácticamente 7 meses de su gobierno y no ha ocurrido absolutamente nada, y ya están las negociaciones. ¿Cree usted que puede pasar algo? Sí, ya está pasando. Bueno, el hecho mismo que se haya dado a conocer lo de estos contratos por nosotros, pues significa que ya no se tolera la corrupción. Es que son procesos que llevan tiempo, no pueden haber juicios sumarios, no se pueden hacer acusaciones sin fundamento, sin prueba. Sí, pero hay instancias para eso. Tenemos también que cuidar no solo lo del debido proceso, sino sobre todo la dignidad de las personas. No es justo que se acuse sin pruebas, o sea, ante una autoridad competente, o que una autoridad competente sea la que decida sobre la culpabilidad o inocencia de alguien. Son procedimientos que queremos seguir, pero eso no significa que se tolere la corrupción. En este caso de los gasoductos estamos buscando que se llegue a un acuerdo, porque sostenemos que es mejor llegar a un acuerdo que irnos a un pleito que nos puede llevar mucho tiempo. Porque ya hay medidas que llaman los abogados cautelares de las dos partes, tanto de las empresas como del gobierno. Entonces, como intervino el sector privado y me pidieron que desean ayudar para encontrar un acuerdo entre el gobierno y las empresas de los gasoductos, nosotros aceptamos
esa propuesta. Me la hicieron ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y Antonio del Valle, de la Sociedad de Negocios de México. Antes era Asociación de Hombres de Negocios, ahora es Consejo Mexicano de Negocios. Vinieron los dos, me entrevisté con los dos, son los representantes pues más destacados del sector privado en el país y llegamos al acuerdo de que se abren negociaciones, se establece una mesa de diálogo para que se busque un acuerdo. Van a participar ellos dos como observadores, un representante de todas las empresas y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y va a participar también como observador un representante de la presidencia, el secretario particular, Alejandro Esquer, para que se busque un acuerdo y se evite el ir a los tribunales internacionales, como está establecido en los convenios y se tiene el derecho, tanto los empresarios como el gobierno, para asistir a los tribunales. Ya nosotros habíamos solicitado la intervención de estos tribunales porque hubieron también denuncias de parte de las empresas. Mi propuesta es que haya una especie de tregua en el proceso judicial sin que nadie pierda sus derechos, para que se busque un acuerdo. Si no hay ese acuerdo, entonces se continúa con el proceso legal. Eso que me preguntas me da oportunidad de informarlo a los mexicanos, porque en efecto se trata de contratos que implican un monto de alrededor de 80,000 millones de dólares. Y si se aceptan como están originalmente suscritos los contratos, implicaría pagar tarifas muy altas. Y estoy hablando de la Comisión Federal de Electricidad, que ese gas se utilizaría para la generación de energía eléctrica. Y si son caras las tarifas, implicaría aumentar los costos de la energía eléctrica. Por eso no es cualquier asunto, es algo que requiere de una atención especial. Yo espero que
se llegue a un acuerdo para que de esta manera se allane, se resuelva este asunto. En cuanto a la seguridad de ustedes, primero decirles que les felicito por la investigación, que ese es el periodismo verdadero, auténtico, el periodismo de investigación, el que se hace cuando se comete una arbitrariedad, cuando se presume que hay corrupción. Eso es contribuir a que las cosas mejoren en nuestro país, es hacer un buen periodismo, no el periodismo que a veces se hace, afortunadamente cada vez menos, de encubrir actos de corrupción o seguir la máxima de obedecer o callar. Entonces, primero, felicidades. Segundo, todo nuestro apoyo, ¿sí?, para garantizar la libertad y que nadie puede tomar represalias, ni debe cuando se ejerce el periodismo que ustedes están llevando a cabo. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Con Jesús entrega toda la información. Si se confirman, respetando el debido proceso, acciones ilegales de algún funcionario, ¿se tomarían acciones? O sea, al margen de lo que usted dice de las negociaciones, que entiendo, si se confirman acciones en las que estén involucrados funcionarios. Si hay denuncias y se confirman, se tiene que castigar a los responsables. Gracias. Gracias, buenos días, presidente. José Sobrevilla, de Noreste, Veracruz. ¿Cuándo va a conocer el pueblo mexicano un estudio detallado por secretarías de cuántos despidos están vinculados a la ley de austeridad y el impacto que han causado a las instituciones, principalmente en el ramo médico? Pronto, cuando tengamos ya terminado todo el proceso de ajuste en la estructura administrativa, vamos a informar para que se conozca en qué ha consistido el plan de austeridad republicana. Vamos a dar a conocer toda la información. Hay una queja constante de personas que han sido despedidas y no forman parte de las indicaciones que usted dio respecto a personas que estaban cumpliendo dobles funciones, etcétera, incluso en los institutos de investigación. Sí, todo eso se va a aclarar. Hemos aquí reconocido que han habido abusos, injusticias, se están reconsiderando todos esos casos. Esa es la instrucción que tienen los secretarios, pero en la mayoría de los casos el ajuste se ha hecho arriba. Lo que acabo de dar a conocer en el Zócalo
no hay asesores como había antes, pues ya no hay secretarios particulares solo para los que son miembros del gabinete ampliado, no hay guardaespaldas solo para los que atienden funciones de seguridad, en fin, no hay atención médica privada para altos funcionarios públicos, pues eso es austeridad. Decía yo que solo en la atención médica privada para altos funcionarios públicos y los seguros que tenían los altos funcionarios públicos, una especie de cajas de ahorro especial, se los platico a ustedes para que lo escuchen los ciudadanos. Si un funcionario ganaba 200,000 pesos, dejaba de ahorro el 10%, 20,000. Y el gobierno, con dinero del pueblo, le aportaba otros 20,000. De modo que ahorraba 40,000 al mes. Cuando se iba del gobierno a otro cargo, se llevaba ese ahorro. Mantener esa caja de ahorro especial para altos funcionarios significaba hasta 6,000 millones de pesos al año. Entonces, en los gastos médicos privados para altos funcionarios y en la caja de ahorro especial, pues se destinaban de 10 a 12,000 millones al año. Eso desapareció. Esa es la austeridad. Cuando yo digo en las plazas de que se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario, es cierto. No lo doy a conocer porque es de mal gusto, precisamente para no afectar la dignidad de nadie. Pero me consta, tengo pruebas de que se estiraban y que se pagaba con el presupuesto público. Entonces, eso tenía que llevarse a cabo. Ahora se acaba de autorizar la ley de austeridad y están inconformes. Imagínense, están diciendo que lo que se ahorre lo va a manejar de manera discrecional el presidente y que eso es equivalente a la partida secreta que manejaba Salinas. Les diría yo, no puedo decirlo, pero no me comparen. O sea, respeto, por favor. O sea, pero están muy nerviosos nuestros adversarios. ¿Cómo va a haber partida secreta? Si una regla de oro de la democracia es la transparencia. Sin embargo, están molestos, sobre todo los de
la prensa conservadora, los articulistas, hasta intelectuales, porque no solo ya no son atendidos como antes, son respetados y siempre lo serán, sino que les molesta esta forma distinta de hacer política, porque son cambios que se están llevando a cabo. Pero sí vamos a informar por completo, a detalle, cómo va a quedar el gobierno. Miren, algunos se sorprenden porque pensaban que lo que decíamos en campaña o desde hace mucho tiempo era discurso y que no íbamos nosotros a ser consecuentes. Imaginaron que iba a quedar nada más como era siempre, en la retórica, en palabras. Yo en el libro que publiqué, La Salida, hablo de que en el gobierno habían 9,000 plazas de alto nivel y que consideraba que podíamos conducir el gobierno con 3,000. Pero está escrito. Ahora quiero ver cuántas quedaron. Estoy seguro que no hemos llegado a las 3,000, porque hay muchas resistencias. Muchas resistencias. Pero ¿para qué tanta gente? ¿Saben? Me refiero en el gobierno, que haya mucha gente en México, eso sí, y que sean atendidos. ¿Cómo hicimos la campaña? 4 personas. 2 compañeros en la conducción de la camioneta, César Yáñez y yo. Entonces, si ya hay más, pues ya no me siento bien. Ya cuando de repente tengo más gente, ya me enredo. O sea, ¿para qué tantos servidores públicos? Imagínense, 5, 10 asesores. O sea, ¿cuándo los escucha uno o cuándo trabaja uno? Pues me tocó verlo en Nuevo Laredo, cuando fue a dar el banderazo para el comité de Morena. Nada más iba usted y César. Pero tengo otra pregunta, señor presidente. Al inicio de su administración, usted instruyó que las secretarías de Estado despacharían desde diversas entidades del país. Sin embargo, de acuerdo con una solicitud de información, la Secretaría de Cultura solo ha despachado 10 días en Tlaxcala y según la información proporcionada por la Secretaría de Cultura, hoy solo laboran 3 personas de comunicación social en ese estado. ¿Tiene usted algún reporte o informe al respecto? Sí, mire, en eso no hemos avanzado. El propósito es llevar a cabo la descentralización del gobierno. Y repito, que
medio ambiente esté en Yucatán, que turismo esté en Quintana Roo, que Pemex esté en Ciudad del Carmen, Campeche, que la Comisión Federal de Electricidad esté en Tuxtla Gutiérrez, que la Secretaría de Agricultura esté en Ciudad Obregón. Está claro que Cultura esté en Tlaxcala, que la Secretaría de Educación Pública en Puebla, que la Secretaría de Bienestar en Oaxaca, y hacia allá vamos, pero no hemos podido avanzar en ese sentido. Yo diría que de todas las secretarías, la que más ha avanzado es la de energía, en este sentido. La secretaria de Energía, Rocío Nale, ya está trabajando más tiempo en Villahermosa, Tabasco. Además está a cargo de la construcción de la refinería de Dos Bocas y va a la obra una o dos veces a la semana. Y así quiero que sea en todos los casos, pero no hemos podido. Desde luego es un proceso, no vamos a dejar esto de lado, se va a ir cumpliendo, vamos poco a poco. Son de los compromisos pendientes. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de que se habían cumplido algunos compromisos y otros están pendientes? Van a encontrar, creo que son 22 compromisos que están en proceso. Uno de ellos es el que tiene que ver con la descentralización, pero no lo hemos olvidado. Ahora nos vamos para atrás. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, reportera de Grupo Gili, La Crónica, El Imparcial y Frontera Tijuana. Presidente, hasta la semana pasada se anunció que había un poco más de 4,000 migrantes centroamericanos que estaban ya en México esperando respuesta sobre su petición de asilo de Estados Unidos. ¿Le han dado datos nuevos sobre cuántos migrantes van a la fecha? Y en estos meses, ¿cuántos más o menos esperan que van a ser pues deportados de Estados Unidos para su espera en México? Y otra cosa, ¿qué les diría a legisladores de oposición y también a personas que se encargan de los albergues de migrantes, de algunos excesos que se están cometiendo en la frontera en el tema migratorio, en algunos albergues? Esa por una parte. Y también me gustaría preguntarle sobre qué está haciendo su gobierno para evitar pues que ocurran más tragedias como las que han estado ocurriendo también de migrantes que se lanzan al desierto y que están muriendo, y también en el río Bravo. Esa pregunta en el tema migratorio. Y también preguntarle si ya recibió el informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la carretera de Sonora, que no se ha concluido, y a paso junio. Entonces, si tiene alguna nueva fecha para su conclusión o qué le informaron de la 4 carriles. Gracias. Bueno, empiezo con esto. Miren, ya tengo un informe sobre la carretera de Sonora. Si les parece, lo vemos el lunes. Nos va a informar el secretario de Comunicaciones y el ingeniero Cedri sobre esta carretera, porque quedamos en informar. Entonces, el lunes. Y mañana, viernes, va a estar Marcelo. El viernes, pasado mañana viernes, Marcelo, que
debe estar llegando ahora de China. Entonces, el viernes se va a informar. Acuérdense que dijimos que todos los viernes íbamos a informar sobre el tema migratorio. Entonces, para tener toda la información de cuántos migrantes están esperando en México, cómo está creciendo el número de migrantes, el avance que hay en los compromisos que se tienen con el gobierno de Estados Unidos y el respeto a los derechos humanos. O sea, todo completo el viernes. ¿Sí? ¿Sí les parece? ¿Qué otra cosa? El lunes viene el secretario de Comunicaciones y el ingeniero Cedri. O sea, para esta carretera. Porque les pedí amistosamente que me informaran porque se nos está demorando. Y ¿se acuerdan ustedes que dijimos para abril o para mayo y luego que junio? Y entonces ya les dije, ya, son muy responsables los dos, son técnicos de primera, han habido algunas dificultades de incumplimiento de empresas. Ya son muy poquitos los tramos que faltan, pero no está terminada. Entonces quiero que aquí en la pantalla les informen sobre toda la carretera, qué está terminado, qué falta, por qué falta, y que ellos hagan aquí el compromiso de que se termine lo más pronto posible. Allá atrás, compañero. Buenos días, presidente. Preguntarle sobre el tema de los gasoductos. Ayer la Comisión Federal de Electricidad da a conocer que existe una demanda, una exigencia para que estas empresas, 5 de estos 7 contratos, devuelvan poco más de 3,000 millones de dólares. En estas negociaciones que usted aceptó ayer con los empresarios, ¿estaría abierta la posibilidad de que ya no devuelvan este dinero que está exigiendo la CFE? Sí, pero no nos adelantemos. O sea, son dos partes. Y yo lo que quiero es que se demuestre que se tiene razón. O sea, más que imponer, convencer. A nadie le conviene quedar como prepotente o como abusivo y mucho menos como corrupto. Son otros tiempos. Ya tiene que haber ética en el comportamiento del gobierno y de las empresas. Una empresa abusiva que trafica con influencias, que soborna, que logra beneficios mediante trampas, es mal vista. Quizá antes no pasaba nada, pero ahora ya eso se terminó. Entonces, una cosa es el negocio
que es legal, legítimo en las empresas, y otra cosa es el lucro, el robo, el afectar los intereses de los ciudadanos, los intereses de la nación. Entonces, vamos, por eso nuestra disposición al diálogo, porque si ellos tienen razón, hay que reconocerlo, como también pedimos nosotros que ellos reconozcan si hay abusos y se puedan reponer las condiciones de los contratos. De buena voluntad, porque yo acepto el que haya esta negociación y acepté que se detuviese sin perder derechos el proceso de denuncia o el solicitar el arbitraje internacional. Es un paréntesis, lo acepto porque me lo están pidiendo dos representantes de los empresarios de México y los considero gente íntegra, que no van a ser encubridores de corrupción. Entonces, este asunto va a ventilarse, porque también eso es otra cosa importante en estos tiempos. Ya nada queda oculto. No estamos hablando del tema, se tiene que informar cómo es que se lleva a cabo este acuerdo y vamos a estar dando información, pero no puedo decir, si no pagan los 3,000 millones de dólares, no hay acuerdo, o nos tienen que pagar los 3,000 millones de dólares. No sabemos, en una de esas es hasta más o es menos, pero para eso es la mesa, el diálogo, el ver papeles, el poder cotejar hasta precios. Yo siempre he comentado que en la globalidad, porque se ha defendido de que es necesario convertirnos en parte de la aldea global. ¿Se acuerdan de eso, no? De ese discurso. Bueno, eso implica también buscar ser uniformes. Estandarizar en tarifas, en precios. Globalidad es también que se cobre lo mismo o algo parecido o similar a lo que se cobra por un servicio en México, en España, en Canadá, en Estados Unidos. No es globalidad el que en México tengamos que pagar más que en otros países por los servicios
que prestan las empresas a los consumidores, a los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pagar más por el cemento, por la luz, por la intermediación bancaria, por intereses que en otras partes? ¿O por qué se va a cobrar menos impuestos a las empresas que en otras partes? Eso ya no es globalidad. Eso es libre comercio, libre mercado, globalidad, pero en los bueyes del compadre. Entonces, ese es el tema de fondo. Es decir, a ver, ¿cómo están las tarifas? ¿Por qué nos quieres cobrar más a nosotros que lo que se cobra en cualquier otra parte? A ver, ¿por qué nosotros vamos a pagar subsidios si en otros países no se paga subsidios? Lo cierto es que se abusó y no había una separación entre el poder económico y el poder político. Eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente. Y se llegó al extremo de que las empresas ponían a los funcionarios